Buenas tardes, mi nombre es Dana y hoy presento mi investigación titulada Prevalencia de muerte materna en México durante los años 2013 a 2023. Esta investigación se enfocó principalmente en los factores de riesgo presentes en la población de 15 a 49 años, es decir, en aquella población que se encuentra en una edad reproductiva. También se enfocó en los conocimientos que estas mujeres tienen acerca del tema. En resumen, el protocolo de investigación tuvo como objetivo la recabación de una serie de datos bibliográficos y de campo, obtenidos mediante la aplicación de una encuesta. En particular, la muerte materna a nivel nacional es considerada como una problemática actual, a pesar de la disminución paulatina en las cifras de razón de muerte materna en los últimos años. Para tener un contexto más claro, es necesario decir que la OMS define la muerte materna como toda aquella defunción ocurrida en las 3 etapas correspondientes a este proceso: el embarazo, el parto y el puerperio de 42 días. Introducción. A manera de introducción, se retoman 3 puntos importantes de la misma. Como primer punto tenemos que la OMS y la UNICEF diariamente indican que es reportada la muerte de aproximadamente 1.600 mujeres en el mundo por complicación del embarazo. Como segundo punto, podemos decir que en México, el cual es un país en desarrollo económico, la prevalencia ha disminuido a través de los años. Por ejemplo, en 1990 la razón de mortalidad materna era de un 88.7%, disminuida en un 34.55% para 2019. Sin embargo, la investigación también abordó antecedentes históricos que daban lugar a una razón de muerte materna elevada, siendo hasta el siglo XVII la aparición del primer cirujano partero, Julien Clement. Justificación. El protocolo de investigación se centró en la muerte materna al ser una problemática persistente en los sistemas de salud del país. La Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud reportó 17.406 muertes, sin contar muertes tardías y o por secuelas, en el periodo de 2002 a 2018, a pesar de ser el mismo periodo donde la razón de muerte materna disminuyó un 39,2%. Para 2018, la primera causa de defunción materna encontrada fueron trastornos hipertensivos, reportados así 159 muertes a causa de los mencionados trastornos hipertensivos, sin dejar de lado la muerte materna a causa de factores indirectos que tienen una complicación, como las enfermedades del sistema circulatorio y respiratorio, influyendo en 208 casos en 2020 por la presencia de una pandemia por COVID-19. Objetivo. El objetivo general se presentó para identificar la prevalencia de muerte materna en México según los factores de riesgo presentados en la población femenina en edad reproductiva del poblado de San Martín Xico Nuevo, perteneciente al municipio de Chalco de Covarrubias, complementado con uno de los objetivos específicos más importantes, el análisis sobre una perspectiva y conocimiento poseído por la población ya mencionada. Pregunta de investigación. La pregunta de investigación planteada, en base a la elección del tema y el objetivo, fue: ¿cuál ha sido la prevalencia de muerte materna durante los años de 2013 a 2023? Pregunta a la que se buscó dar respuesta de manera bibliográfica a través de búsqueda de información en fuentes confiables y fundamentadas. Metodología. La investigación se diseñó bajo un planteamiento metodológico del enfoque mixto, al ser plenamente adaptado a las características y necesidades de la población. Primero, fue realizada una revisión bibliográfica para la constitución de un marco histórico y teórico que fundamenta la investigación. Después, se comenzó con el diseño de un instrumento de investigación, la encuesta electrónica, aplicada en el mes de abril a una población de 61 mujeres de edad reproductiva, pertenecientes al poblado de San Martín Xico Nuevo, del municipio de Chalco de Covarrubias, para finalmente realizar un análisis de datos a partir de tablas dinámicas, boxplots, nubes de palabras, etc., que se presentará a continuación. Antes de comenzar con los resultados, es importante mencionar que la encuesta fue aplicada durante el periodo del 18 al 30 de abril del 2025, en los cuales todos los encuestados dieron su aprobación. Sin embargo, fueron eliminados 7 registros ya que no entraban en el rango de edad reproductiva especificada en la metodología. Así, el análisis se llevó a cabo en una población de 54 encuestas, como el 100% de los datos recabados. Los resultados se pudieron observar mediante dashboard, las gráficas más importantes que responden a las preguntas de investigación y al cumplimiento del objetivo. Cada uno de los factores de riesgo estudiados fue comparado con las variables demográficas.
Entre los factores de riesgo evaluados está la paridad, es decir, el ya contar con una experiencia previa de embarazo, lo que hace a las mujeres más propensas a sufrir una muerte materna. Se pudo observar que la población con un estado civil en unión libre en su totalidad ha tenido un embarazo. La población de un estado civil soltero en su mayoría han tenido un embarazo, lo cual representa un doble factor de riesgo, ya que los autores consultados indican que las mujeres solteras carecen de una estabilidad que les permita alejarse de los factores de riesgo para su embarazo. Las mujeres casadas, en su mayoría, ya han experimentado un embarazo, pero no en su totalidad. La edad fue evaluada con el promedio de edad de la población, la cual fue de 36 años, donde el 100% sí ha pasado por un embarazo. El acceso a servicio médico en la población se tomó principalmente importancia en las mujeres que indicaron no contar con ningún servicio médico, de las cuales la mayoría sí tuvo un embarazo en el pasado, identificando de esta manera otro factor de riesgo potencial. Circunstancialmente, fue notable cómo en los niveles de educación más bajos el porcentaje negativo fue totalmente minoritario. En general, los resultados a un parto en el pasado y atención médica adecuada fue respondida de manera positiva, mientras que los índices de aborto y violencia fueron valores bajos, pero considerables en el caso del aborto. El resultado de la presencia de algún problema de salud crónico se obtuvo una respuesta positiva determinada por una edad a partir de los 30 años. Finalmente, la evaluación de conocimiento fue comparada según los distintos niveles de educación encontrados en la población. Del nivel primaria con un desconocimiento total en la diferencia entre los términos de eclampsia y preeclampsia. Para el nivel secundaria se observaron distribuciones más amplias en las respuestas de duda o incluso negativas, al igual que las mujeres con un nivel de bachillerato. En los niveles de licenciatura y posgrado se dieron respuestas positivas, sin embargo, en ningún nivel se tiene un conocimiento mayoritario de las causas principales de la muerte materna, como la hemorragia obstétrica y las enfermedades hipertensivas. Para esta pregunta, en general la población fue inclinada hacia las complicaciones de parto como la principal causa de muerte materna. Discusión. El protocolo de investigación presentado permitió la identificación de los principales factores de riesgos asociados a esta problemática de salud social, incidente en la calidad de vida de la población femenina del país. Según los datos recabados en cada una de las preguntas realizadas, se encontró lo siguiente con respecto a los factores de riesgo mencionados en el marco teórico. En concreto, las variables demográficas que se analizaron en la encuesta fueron la edad, el nivel educativo, estando en su mayoría con un nivel educativo alto de preparatoria y licenciatura, el estado civil de la población se encontró con una gran distribución entre cada uno de los estados civiles, pero en su mayoría la población se encontraba casada, lo cual se ve relacionado al rango de edad de la población encuestada. De manera específica, el acceso a servicios médicos se presentó en su mayoría con acceso a un servicio médico de tipo privado o público, lo que no representó ningún tipo de problemática para la población haya recibido atención médica adecuada durante el embarazo, parto y puerperio. Los factores de riesgo que se tomaron en cuenta fueron la paridad, donde la mayoría de la población respondió al sí a haber tenido algún embarazo y por lo tanto una experiencia de parto, donde casi el 30% lo vivió en circunstancias prematuras. La violencia o abuso en sus diferentes tipos de variantes, solo se obtuvo un porcentaje del 12% a la estado en situaciones de este tipo. Tanto el aborto como la presencia de una problemática de salud crónica, no solo como un factor de riesgo, también como una causa frecuente de la muerte materna. La población encuestada solo respondió positivamente en un 20 a 30% de la población. Y en cuanto a la evaluación del conocimiento sobre el tema por la población encuestada, si bien la mayoría de la población aseguró conocer con claridad el concepto de muerte materna, no tuvieron muy en cuenta cuáles eran las causas principales de la problemática, incluidas la diferencia y el concepto de la preeclampsia y eclampsia. Aún así, en su mayoría, la población considera importante la educación reproductiva, el acceso a atención médica como factores determinantes para la prevención de muerte materna. Del mismo modo, en porcentajes elevados, el tema se calificó por la población como un tema de suma importancia que debe ser abordado con mayor frecuencia en la sociedad. Conclusiones. Abordaremos las conclusiones desde 4 puntos. El primero, los resultados, destacando que en la encuesta aplicada a tener una media de 36 años, la paridad es un factor de riesgo ampliamente presente. En segundo lugar, el objetivo, el cual mediante la investigación documental y la investigación de campo fue cumplido, mientras que la pregunta de investigación solo se analizó mediante el uso de artículos, de revistas, reportes o informes de los organismos correspondientes.
Las limitaciones. Las limitaciones de la investigación están presentes en la herramienta diseñada al ser encontradas algunas inconsistencias en la formulación de las preguntas, lo que causó confusión en la población. Esto explicaría el valor de 0.514 en el alfa de Cronbach al ser tan bajo debido a una primera experiencia en este diseño. Como expectativas futuras, se tiene que un enfoque más retrospectivo y especializado en cada una de las causas y factores de riesgo de la muerte materna llevaría a tener más estrategias de prevención para la disminución de la razón de muerte materna en México. Finalmente, agradezco la atención brindada a esta presentación. Gracias.